Bueno, voy a hablar sobre un método de compensación poligonal que me enseñó un profesor del instituto. ¿Ya? Este otro método es como en el fondo llegamos a lo mismo, pero es un método diferente. ¿Ya? O es un método igual, pero de otra manera. ¿Ya? En el fondo eh, es lo mismo en cuanto al. Bueno, el ejercicio consistía en hacer una poligonal. eh, eh, en este caso era una poligonal de 4 vértices. Nosotros empezamos en el PR1. ¿Ya? Aquí cuando uno hace una compensación poligonal siempre nos tienen que dar el azimut, ¿ya? O lo tenemos que calcular. Por ejemplo, si tuviésemos la coordenada, en este caso nos dan la coordenada del PR1, que nosotros arbitrariamente le colocamos 5000 y 10.000 en el norte, 5000 este y 10.000 en el norte. Y si nosotros quisiésemos calcular el azimut, si no nos dan el azimut, pero tenemos la coordenada de Pol 4, podemos calcular el azimut. Es importante el azimut porque para hacer esta tabla necesitamos el primer azimut, ¿ya? Y nosotros en el ejercicio, eh, eh, yo recuerdo que el azimut estaba como por acá, ¿ya? Entonces, el, el segmento, ya todo siempre el azimut se mide con respecto al segmento. Este es un segmento, ya del PR1 a por 4, todo esto es un segmento eh, que se desploma hacia el norte, ya hacia eso y ese valor es el azimut. Como el azimut eh, estaba acá, me acuerdo que era un punto que fue algo arbitrario, sencillamente fue un ejercicio. Pero si no tuviésemos el azimut, no podemos calcular, pero tiene que haber en por 4 una coordenada, si no, no podemos calcular el azimut. O nos dan el azimut, o, o lo otro sería simplemente decir que entre PR1 y por 4 el azimut es cero. ¿Ya? Entonces el azimut sería entre PR1 y por 4, ese ángulo que se forma, cero sería nuestro azimut. ¿Ya? También es una opción, pero sería un azimut arbitrario, ¿ya? Es decir, siempre que empecemos una poligonal, deberían darnos la coordenada del punto de inicio. Debiéramos colocarnos sobre una coordenada inicial con coordenada conocida y calarnos, eh, por ejemplo, que por 4 tuviese una coordenada conocida, ¿ya? De esa manera podemos calcular el azimut del segmento PR1 por 4 con respecto al norte, ¿ya? Ese segmento, ese valor que se obtiene del desplome del segmento PR1 por 4 hacia el, el, el valor cero absoluto del norte, ¿ya? Bien, estaba mirando con mayor detención el ejercicio y claro, este es un ejercicio que lo hice hace harto tiempo, estoy tratando de recordar. Y claro, nosotros no empezamos en la dirección de PR1 a Pol 4, sino que empezamos del PR1 a Pol 2, ¿ya? Y claro, el azimut eh, estaba como por acá, ¿ya? Sería esta la línea del azimut, ¿ya? Y al ojo, ¿ya? Para que más o menos tengamos una idea mental o visual del ejercicio y de la dirección de los azimudes con respecto a los segmentos y la dirección en la que fue medida nuestra poligonal es la siguiente. Por ejemplo, del segmento PR1 a Pol 2
tenemos un azimut de, dice acá, 304 gradianes. ¿Ya? Recuerden que nosotros utilizamos la unidad de gradianes. ¿Ya? Y claro que nos hace sentido porque nos damos cuenta que para que el segmento en su recorrido antihorario se desplome en la línea del norte, ¿ya? Del norte magnético, arbitrario, en este caso era un norte arbitrario, debe necesariamente recorrer los cuadrantes, cuadrante 1, 2, 3. Son 3 cuadrantes que recorre el segmento verde para desplomarse finalmente en la línea del norte. ¿Ya? Y como son 3, son claros, son 100, 200, 300 y un poquito más de 300. Y ahí están los cuatro gradianes, que son los grados que excede tocando el cuadrante, creo que este es el cuarto cuadrante, estoy seguro. Pero el gráfico cartesiano se divide en cuadrante 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? No sé el orden. Creo que este es el 1, el 2, el 3, el 4. Es importante tener la claridad de que cada cuadrante son 100 gradianes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, del segmento pol 2 a pol 3, que fue el siguiente segmento que medimos, nos instalamos en pol 2, este segmento tiene un azimut de, claro, este es mucho mayor, está muy cerca del 400, ¿ya? Porque acá está la línea del norte, entonces aquí, según lo que dice acá, se traslada 84 gradianes, más 100, más 100, más otros 100, y qué es lo que necesita para llegar al norte, ¿ya? Es decir, 384 gradianes, ¿ya? Este azimut de acá. El siguiente azimut, que sería entre pol 3 y pol 4, ¿ya? Pol 3 a pol 4, que es la línea segmentada de color morado, violeta, dice que son 70, ¿ya? Obviamente todo el azimut se hace con una fórmula matemática, que lo vamos a ver más adelante en el video. Yo aquí simplemente estoy diciéndoles más o menos para que ustedes tengan una noción de lo que hicimos en terreno, ¿ya? Y entiendan más o menos la figura que hicimos y entiendan cómo se comporta cada segmento con respecto al azimut, ¿ya? De pol 3 a pol 4, según los cálculos que hicimos, el azimut son 70 gradianes, ¿ya? Y claro que son 70 gradianes porque el azimut estaría acá y claro, ni siquiera el segmento ni siquiera pasa al segundo cuadrante, simplemente es menos de 100, ¿no? 70 grados, y con menos 70 grados se desploma sobre el norte, un norte arbitrario en este caso, ¿ya? Y el azimut, esta vez sí, por 4 PR1, por 4 PR1. Siempre donde comencemos es el azimut, ¿ya? Por ejemplo, si estamos aquí, de por 3 a por 4, el azimut va a estar acá, ¿ya? O sea, el norte. De por 4 a PR1, el norte va a estar acá, ¿ya? Por ejemplo, cuando empezamos del PR1 a por 3, el azimut estaba aquí. Y de por 2 a por 3, el azimut estaba acá. Claro, de por 4 a PR1, como el azimut está, dice que 198, claro, está acá el azimut, ¿ya? Damos cuenta que acá hay una línea,
y el segmento no llega a los 200 gradianes, pero está a punto, ¿no? 198. Son casi 100 y casi 200, ¿no? Para desplomarse finalmente en la azimut, o sea, en la línea del norte, ¿ya? Ese sería el azimut. 198 gradianes, ¿ya? Es decir, un ángulo de 198 gradianes es lo que forma el segmento por 4 APR1 con respecto al norte, con respecto a la línea del norte, ¿ya? Bien, una vez mencionado el tema de los azimudes y ya teniendo más o menos la noción de la figura que hicimos en terreno, ya, una poligonal, eh, esta poligonal es de 4 lados, ¿ya? Pero ustedes pueden hacer una poligonal hasta un triángulo, ¿ya? De tres vértices, ¿ya? Eh, o de 10 vértices o lo que sea, ¿ya? Una poligonal. Eh, para entender lo que hicimos, esto que estamos viendo acá es el resultado, ¿ya? Es el resultado ya más procesado, con las compensaciones angulares, la compensación lineal, ¿ya? Pero vamos a volver al principio, ¿ya? Esta tabla yo sé que se ve súper complicado, ¿ya? Es súper complicado porque nosotros hicimos una medición en directa y tránsito, ¿ya? En cada vértice, ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, aquí están los 4 vértices, ¿ya? Cuando nos estacionamos en PR1, nos estacionamos por 4, por 3, por 2, ¿ya? Ahí está cada vértice en el cual estuvimos, ¿ya? Eh, punto vértice poligonal de por 2 a por 4. De por 2 a por 4. Vamos a ir al croquis. De por 2 a por 4. Claro. Nosotros instalados en PR1 hicimos un barrido con la estación desde por 2 a por 4 para tener este valor, ¿ya? Eh, estación, claro, en PR1. Instalados en PR1, después nos estamos aquí instalados en por 4. Entonces nos fuimos de PR1 a por 4. Y de por 4 medimos por 4, por 3, por 2. O sea, de por 4 medimos por 3 a PR1. Por 3 a PR1. O sea, después de PR1 estuvimos en por 4 y de por 4 leímos de PR1 a por 3. Es un verdadero enredo esta cuestión. Y aparte que lo hice hace tanto tiempo que no me acuerdo muy bien el orden, ¿ya? Y por 3, aquí tenemos que haber medido de por 4 a por 2, ¿no? Y cuando estuvimos instalados en por 2, medimos por 2, por 3 a PR1. Por 2, por 3 a PR1, claro. Ahí está el ángulo. Bien, como les mencionaba, es bien complicado esto. Yo sé que es difícil de entender. Ahí están los 4 vértices, ¿ya? Eh, estos son los valores que se van obteniendo con la medición de directa y tránsito, ¿ya?
Yo no sé por qué a cada valor se le suma, por ejemplo, acá se le sumaba 50, 100, 150. La verdad es que voy a obviar ese tema, ¿ya? Lo único que sé es que de aquí sacábamos una gran cantidad de ángulos y contraángulos, ¿ya? Porque la estación la medíamos ángulos internos, externos, ¿ya? Girábamos la estación y nos daba otro ángulo, ¿ya? Y, estos valores como que, claro, acá está por ejemplo 50, está el 100, aquí están por ejemplo 100, esto sería un valor residual, yo creo, ¿no? 29, 0,0029 gradianes, ¿no? Y acá en 150, aquí nos faltó. Y así se van acumulando errores y se va como, mientras más veces tú midas y en diferentes direcciones tú midas un ángulo, mayor va a ser la eficacia de tu método, ¿ya? En eso consiste todo este enredo que, claro, eh, tendría que profundizarlo más en otro video, ¿ya? Lo que sí es que, por ejemplo, acá están los ángulos medidos en gradianes, ¿ya? Estos serían todos los ángulos que nos dio, ¿ya? Por ejemplo, claro, 44 menos, 30, menos 50 menos 44 más 400. eh, claro, aquí lo hicimos, o sea, aquí fue 400 porque dio toda la vuelta ya. Como que se comió dio todo un círculo, ¿ya? Cerró el círculo. Pero aquí, por ejemplo, es 6, que es 94 menos 0. Acá se supone que aquí debería ser 200 menos 294. 50, 144 menos 50. Y siempre me va a dar el ángulo, ¿me entiendes? Estos son los valores que obtuvimos en terreno, ¿ya? Y acá está los ángulos interiores, ¿ya? Este es el ángulo interior y y este promedio directo y tránsito. Y estos serían los promedios, ¿ya? Por ejemplo, en directo y tránsito de la primera razón, que sería cero, el promedio sería directo y tránsito sería esta, ¿ya? Que es el promedio de estas dos, ¿ya? De la segunda razón, que es 50, sería este el promedio, ¿ya? Y la tercera razón, que sería 100, igual. Esta es el promedio. En el fondo estos son los promedios angulares, ¿ya? Y también tenemos las distancias. Salió una distancia en directa y también salió distancia en tránsito. Eh, Obviamente acá tenemos dos distancias y dos distancias porque se medía, por ejemplo, del PR1/4 una distancia, del PR1/2 la otra distancia, y luego se hacía el barrido al revés, de transición, y nuevamente otra distancia. Entonces teníamos dos distancias por cada, o sea, cuatro distancias por cada método, ¿no? O dos distancias por cada método y por cada razón de 0, 50, 100, 150 ya habían cuatro distancias, ¿ya? Aquí lo que se hace, por ejemplo,
para calcular por ejemplo, aquí lo que se hace lo primero que se hace es una desviación estándar, que es este famoso DBES de Excel, ¿ya? Que ese es el código para que Excel haga una fórmula, un método que permite como elegir como lo que se sale del rango, ¿ya? Como que Excel hace un rango de, de valores y todo lo que se escape de ese rango, Excel lo elimina, ¿ya? Aquí Excel me eliminó, por ejemplo, esto. Se escapaba demasiado del rango, ¿ya? Porque los demás rangos son menos 16, menos 15, menos 19, están más o menos en los rangos, pero este rango, este valor se escapaba totalmente del rango, ¿ya? Aquí también Excel elimina estos dos, ¿ya? Porque o están muy abajo del rango o muy arriba del rango, ¿ya? Aquí me elimina dos, aquí también me eliminó dos. Eso lo hace el Excel con la desviación estándar, ¿sí? Entonces yo le coloco el igual y la fórmula y elijo toda la celda, ¿ya? Todos los valores que están en la celda y te ves del G6 al G25 y solito Excel te dice ya este valor de acá se escapa del rango más o menos del estándar, ¿ya? Y lo elimina, ¿ya? Entonces cuando nosotros, por ejemplo, vamos a sacar ahora vamos a sacar un promedio para tener un promedio de nuestra distancia, por ejemplo, no, el promedio de ángulo, vamos a considerar, a ver, ángulo P1. Claro, vamos a considerar solo estos tres valores, ¿ya? Estos tres valores los vamos a dividir en tres y ese sería nuestro ángulo V1, ¿ya? Nuestro ángulo que diga, ¿cómo podríamos decirlo? Beta 1. El ángulo que se forma entre a ver, ese sería el ángulo que se forma entre veamos, promedio directo tránsito, claro, sería este ángulo que se forma entre PR1 y POL2 en 94, ¿ya? 24, 59, 52. Claro, y ese sería el que permearía en la siguiente fase, ¿no? Que esto de acá, es el resultado final, ¿ya? Entonces, ese va a ser el ángulo que va a mandar, ¿ya? Que es el promedio de todos los ángulos, el cual anteriormente se le aplicó la desviación estándar y Excel dijo ya, este dato no, ¿ya? Este no. Entonces promediamos los tres ángulos que más están en el estándar, ¿ya? Y eliminó el factor, el valor que se dispara, ¿ya? Que se sale del parámetro. En cuanto a la distancia, estos son los residuales. Claro, 94 promedio, esto sería promedio, directo y tránsito. Promedio. Claro, 94, 59, 35. Claro, esos son los residuales. Los residuales. Pero, claro, al final los valores que mandaban fueron estos, ¿ya?
Esto es como para saber nomás los residuales. ¿Eh? Claro. Es como para saber qué tan alejado está este valor del valor promedio. ¿Ya? Y claro, este se escapa, po, porque del valor promedio, que es 94,5935, este se escapa por 0,0050 gradianes. Sí, es demasiado. Este también, pues mira, 169. 0 también. 217. 260. Este lo dejó. Eh, menos 0. Claro, porque este es negativo. Este es positivo. Trate de estar ahí igual. La que más. 0.0125. 0.169. Lo eliminó también. Mm. Acá eliminó estos dos. 5308. Mm. 0.78. Estos dos los dejo. Entonces el promedio se hace con esos dos nomás. Es un estándar. A ver. Perfecto. Ángulo B3 acá. Claro, considero estos dos nomás. Esto lo obvio. Ya, estos que están azules son los ángulos que permearon para el resultado siguiente. 114, 72, 63. Claro. Claro. El AK18 y AK24. Estos dos nomás. Perfecto. Y en cuanto a la distancia, eh, la distancia simplemente se pone el promedio nomás, la distancia. Se promedian todas las distancias aquí, se promedian y simplemente eso es el valor que logra pasar a la siguiente fase, permea para la siguiente fase. 22,197. 22,197. Este desviación, claro, ahí está. Claro. Como que se escaparon valores aquí, mi idea mía. Porque mira, acá el promedio 15. Pero este 15 no está. Mm. Puede que ahí me haya equivocado. Me comí algunos valores. Pero no estoy seguro porque aquí igual ese no está. Tampoco está. Y sin embargo aquí sí está. Pues, mira, están todos los... Yeah.
Y este... ya. Estos dos también se promediaron. Es un enredo esta cuestión. El 28 es ese valor y eso también se promediaron. O sea, todo el valor de acá son todo eso. Ya. Claro. Los azules. Pero acá se comió este valor. Bueno, la cosa es que las distancias son simplemente los promedios nomás. Se promedian las distancias. ¿Ya? Obviamente acá hay valores que se repiten porque, por ejemplo, acá uno medía del PR1 al POL 2, se medía una distancia. Luego cuando estaba estacionado en POL 2, de POL 2 a PR1 también había otra distancia. Por eso hay distancias que aquí se repiten. Por ejemplo, el 29.251 se repite acá, más o menos 29. Más encima nos dieron distancias muy parecidas en una parte. 28, 28, 22, 22, 22, claro. 22, 196, 22, 200. Y acá es 22, 200, claro. Claro, se promedió este 22, 195 con este 22, 200, que es cuando estábamos en POL 2. POL 2 a PR1. Y la distancia de PR1 a POL 2 instalado en PR1 de POL 2 a POL 4. De POL 2 R1 a POL 2, claro, la misma distancia. Bueno, en el fondo todo lo que se hace acá es para que filtrar valores, ¿ya? Entonces las distancias que permearon fueron las distancias del PR1 al POL 2, que es esta, que es ese promedio, del PR1 a POL 4, que es ese promedio, ¿ya? Del POL 4 al POL 3 es ese promedio, ¿ya? Y del POL 3 al POL 2 ese promedio, ¿ya? Que es este promedio con este promedio, ¿ya? 15.769, 769, y que en el fondo es que es la suma de todo eso, que es la suma de todo lo que está acá, ¿ya? Que creo que acá me equivoqué, me comí unos valores, pero realmente no creo que influya tanto, ¿ya? Es extraño que me haya comido un par de valores, pero bueno, así es. Eh, Como les decía, los ángulos que se salen del estándar no se toman en cuenta. Entonces acá, por ejemplo, el promedio, el ángulo B4 se toma simplemente de estos dos ángulos, ¿ya? Que más o menos son los ángulos que estos dos son los que más o menos se mueven entre lo que debería ser el promedio, ¿ya? ¿Ya? La desviación estándar.
Estos cuatro, la desviación estándar hace que Excel automáticamente elimine estos dos puntos y los coloca en rojo. Eso lo hace Excel. Los coloca en rojo y los elimina. Deja estos dos que sí están en el estándar según los parámetros de Excel. Igual uno puede editar esos parámetros en Excel. Eso es editable. ¿Ya? Creo que tengo un video donde un profesor editó más o menos las desviaciones estándar y tú puedes jugar con tu rango de amplitud, ¿ya? O ser más exquisito y poner más estrecho el estándar de, de parámetros de valores que tú quieres que sí permeen para que influyan en tu, en, en tu procedimiento, ¿ya? Bien, eso sería lo que hicimos acá para pasar a acá, ¿ya? Esos son los valores que pasaron acá, ¿ya? Estos son los valores que se obtuvieron de acá, que son estos: 22.197, 22.197, el 502, 281, 15.769, 15.769. Estos son los valores, ¿ya? Estas distancias son las que se pusieron aquí. Y con respecto a los ángulos, también. Los ángulos que permearon, que fueron, por ejemplo, 94, 59, 52, ¿ya? Que es el promedio de los ángulos que estuvieron dentro del rango de la desviación estándar. Son estos ángulos: 94, 71, 55, 29, 55, 29, 114. Se dan cuenta que estos ni los pescó, solo agarró estos dos y hizo el promedio. 114, 72, 63, 72, 63, acá está. Y el último ángulo es acá, también. El promedio, estos dos lo eliminó. Y bueno, esto lo tiene que hacer uno. Si el Excel te está diciendo que estos valores se acaban del rango, tú no los tienes que tomar en cuenta y solo promedia lo que sí está en el rango, ¿ya? 119, 16, 40, 16, 2, 45. 16, 2, aquí. Acá está, 119. 119. ¿Se dan cuenta? Igual me hizo ruido, ¿no? Que por qué no me faltó este valor, pues mira. Sé que un promedio de todo, pero no, de ese valor me faltó. Que esto serían las distancias. La distancia horizontal. ¿Influye? Sí, igual influye, pero muy poco. Todo esto se hace como para, mientras más mediciones se hacen, más repeticiones, el método sea directo, tránsito, más fino es tu trabajo, ¿ya? Eso es, para eso se hace en el fondo se mide tantas veces el mismo ángulo y de diferentes maneras, ¿ya? Eso sería, ¿ya? Una vez que obtenemos todos los promedios, ¿ya? Y los resultados, ¿no? Pasamos a los resultados, ¿no? Con los datos ya filtrados, ¿no? Acuérdense que filtramos todos estos datos. Quería mencionar una cosa. Acá, por ejemplo, nos instalamos en cero, pero acá, por ejemplo, eh, nos dio 0,010. Igual se coloca, ¿ya? Por ejemplo, acá nos dio 0,0002. O te puede dar 399.9998, ¿ya? Por dar un ejemplo, ¿ya? En cero te tiene que, es porque empieza en cero, transita, das la vuelta a la campana, vuelves a medir,
Todo esto se hace para tener una mayor cantidad de valores y así hacer una mayor filtración de datos, ¿ya? Mientras más valores tienen, y el promedio se hace más rico, se enriquece más y se hace más certero, ¿ya? Aún así, a pesar de todo, de toda la filtración de datos que uno puede hacer, igual la poligonal nunca va a cerrar, ¿ya? Si nosotros colocamos todos estos ángulos, al final aquí nunca va, o te va a faltar o te va a sobrar, ¿ya? Nunca se va a cerrar el circuito, ¿ya? Porque una poligonal es un circuito cerrado, pero eso, con estos valores, por ejemplo, si yo voy al civil y coloco estos ángulos o sea, estas distancias con los ángulos que el 94, 94 punto 59, 52, 119, 16, 24, 114, esos ángulos, y los coloco en el civil con las distancias, va a ocurrir que no va a cerrar o va a faltar, ¿ya? O las líneas los dos segmentos se van a cruzar o les va a faltar para cerrar, ¿ya? Por eso hacemos una compensación poligonal, ¿ya? Y claro, nuestra filtración de datos, ¿ya? Eh, claro, como les decía, si empezamos en cero, nunca va a dar exactamente en cero, en 50, acá por ejemplo dio 50 bien, pero acá en 100 dio 100.0029, transitamos, vuelta a campana, y en donde tenía que dar 150 dio 149, y así, nunca da exacto, ¿ya? Eh, bien. Eh, Bien, analizando ya teniendo los datos ya filtrados, podemos continuar, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es sacar nuestra condición teórica, ¿ya? La condición teórica es lo que debieran sumar todos los lados internos de este polígono, según la teoría, ¿ya? Según la teoría, los lados internos de un polígono, eh, por ejemplo, según la fórmula, es el número de vértices menos 2 por 200, ¿ya? Por 200 gradianes. Tenemos 4 vértices, menos 2 son 2 por 200 son 400. En teoría, toda la suma de nuestros ángulos interiores de nuestra poligonal debiera sumar 400. En teoría. La realidad es que nos pasamos, ¿ya? Y la suma de todos estos ángulos nos dio 400.0368 gradianes, ¿ya? Entonces de esto vamos a sacar nuestro error angular, que sería nuestra condición teórica, ¿ya? O sea, nuestra condición real menos nuestra condición teórica, ¿ya? Ahí estaría nuestro error angular de 0.367. No sé por qué no dio 6,8. Debe ser alguna cuestión de aproximación. La verdad que no sé por qué, porque es una simple resta, ¿no? Debería haber dado 0.368. Será por este más. No es lo mismo. Bueno. Ya. Quizás por una cuestión de 3675. 3675, claro. Simplemente aproximación. Ya. Claro. Ese sería nuestro error angular. Que sería
la condición teórica, o sea, la suma teórica de los ángulos interiores, lo que debiera ser en teoría, y lo que, o sea, nuestra condición real, los ángulos, la realidad, ¿ya? Lo que nos dio en realidad, menos el valor teórico, ¿ya? El ideal, que es 400 a seca, ¿ya? No nos dio 400 a seca, y por eso vamos a compensar, ¿ya? Por eso vamos a compensar nuestra poligonal para ajustar la distancia y los ángulos y cerrar y hacer que toda esta poligonal sea un circuito cerrado. Quería mencionar otra cosa, vuelvo de nuevo atrás, pero es importante mencionar que la desviación estándar, primero sacamos un promedio que es el promedio total, ¿ya? De todos los ángulos. Pero los residuos se calculan con respecto al ángulo menos el promedio, ¿ya? Ahí van a estar nuestros residuales. Y la desviación estándar se saca con los cuatro valores de ángulos, pero lo que se promedia, el promedio final, que va a ser el ángulo que va a permear finalmente a resultados, va a ser solamente los tres ángulos que cumplen los parámetros que no se salen del parámetro, ¿ya? Que están dentro del parámetro. Eso quería decir. Que el promedio general es de todo. Con ese promedio sacamos los residuales, ¿ya? Siempre va a ser el G28, ¿ya? G28 menos el promedio, el G28 menos el promedio, ¿ya? Y recuerden, la desviación estándar es de los cuatro ángulos, pero el civil, o sea, el Excel va a eliminar este dato que se sale del parámetro, y eso nos va a permitir sacar solamente el promedio de estos triángulos, porque si pusiéramos este valor que se dispara, simplemente nos va a distorsionar el valor final, ¿ya? Por descarte vamos a eliminar ese valor, ¿ya? Que se dispara, que se sale del monitoreo plano, ¿ya? Se dispara. Entonces lo vamos a eliminar para que no distorsione nuestro resultado final, ¿ya? Es simplemente por desviación estándar, ¿ya? Eso sería lo que quería mencionar y ya, ahora sí vamos a pasar a resultados. Ah, no quiero sonar majadero, pero voy a volver atrás. Quería mencionar que todo esto que se hace, que es tránsito directa, todas estas variantes que se hacen para obtener esta medición de ángulos de diferentes maneras, ¿ya? Se hace para tener una mayor cantidad de valores, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos 8 ángulos, ¿ya? 8 ángulos y vamos a tener 8 distancias por segmento, ¿ya? O sea que hay 16 distancias, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 distancias y 8 valores de ángulos, ¿ya? Pero nosotros no podemos trabajar tenemos que decantar solamente en un ángulo y en una distancia. Y es lo que permea al resultado final, ¿no? A, a, a lo que vamos a hacer acá. Simplemente quería mencionar eso que lo pasé por alto, ¿ya? Una vez obtenido nuestro error angular, ¿ya?
Acuérdense que el error angular lo obtenemos a través de la resta de nuestra condición real, nuestros valores reales que obtuvimos en la medición que hicimos en terreno, menos la condición teórica, ¿ya? La condición ideal, ¿ya? Lo que nos debiese haber dado, ¿ya? En teoría, que es 400 gradianes, ¿ya? Eso nos va a dar nuestro error angular, ¿ya? Ya, Chito, no se enoje, ¿ya? Pudo haber sido mejor, ¿ya? Ese error angular lo vamos a pasar a segundos simplemente multiplicando por 10.000, ¿ya? Y una vez multiplicado por 10.000 vamos a obtener nuestro error angular en segundos, que es 367 segundos. Es decir, nuestro error angular fue de 367 segundos. Y para obtener nuestra compensación angular vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir nuestro error angular, que lo tenemos en segundos, lo vamos a dividir por nuestra condición real en gradianes, ¿ya? 400.03675, ¿ya? Y ese resultado nos va a dar nuestra compensación angular, ¿ya? Que es menos 0.9186655 y una cachada de números para allá, ¿ya? Eso sería nuestra compensación angular, ¿ya? Recuerden, la compensación angular es la división entre el error angular y la condición real, ¿ya? El error angular y la condición real, ¿ya? Los valores reales que nos dieron en terreno, ¿ya? Y acuérdense que el error angular es simplemente una resta entre la condición real y la teórica, ¿ya? Eso nos da un valor en gradianes y lo pasamos a segundos simplemente multiplicando por 10.000. Perfecto. Ahora vamos a ir al siguiente paso. Bien, una vez obtenido nuestro valor de compensación angular, que en este caso nos dio menos, es decir, que nos pasamos, y la compensación lo que va a hacer es restar en el valor angular, ¿ya? Para lograr llegar al valor teórico, ¿ya? Ideal de 400 gradianes, ¿ya? Bien, lo que vamos a hacer es, este es nuestro ángulo, los ángulos que filtramos de nuestras tablas son estos, los que están al principio, ¿ya? Y acá, este valor de acá es el ángulo, ¿ya? Multiplicado por el factor de compensación angular, ¿ya? El menos 0.91, ¿ya? Eso nos va a dar el siguiente valor, ¿ya? Y este valor que nos va a dar acá lo vamos a sumar, ¿ya? En el valor anterior y lo vamos a dividir por 10.000, ¿ya? Se va a dividir en 10.000, el C8 se divide en 10.000 porque está para pasarlo a gradianes, ¿ya? ¿Ya? Y eso nos va a dar el ángulo compensado, ¿ya? Compensado, este es el ángulo compensado con el factor de escala eh, y el ángulo real, ¿ya? ¿Me entienden? Esto sería, por ejemplo, voy a decirlo de nuevo. Este es el ángulo que nos dio en terreno. Este es el siguiente procedimiento, que el ángulo que nos da en terreno se multiplica
por el valor de compensación angular. Esto se hace en todos los datos, ¿ya? Todos los datos se repite el factor de compensación angular, ¿ya? O sea, todos los ángulos se multiplican por el factor angular, ¿ya? De compensación angular, ¿ya? Después vamos a hablar del lineal, ¿ya? Este es angular, ¿ya? De los ángulos, ¿ya? El otro lineal es de la distancia. Y finalmente, para obtener nuestro ángulo, simplemente se suman ambos valores, pero el C8 se divide por 10.000 para volver, para salir de los segundos y volver a los gradianes, ¿ya? Eso sería la obtención del valor final, ¿ya? Este sería el ángulo final, ¿ya? Por eso lo puse en colores, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Se hace lo mismo, el ángulo de terreno más el ángulo por factor de escala dividido 10.000, y eso nos va a dar 119.1515. Lo mismo por 10.000, lo mismo. Y ese sería nuestro ángulo final, ¿ya? Este ángulo ya sería el final, ¿ya? El que va a servir para sacar el azimut, ¿ya? Recuerden que el primer azimut nosotros lo obtuvimos en terreno, ¿ya? Siempre te tienen que dar el primer azimut, ¿ya? Y tienes que estar en un punto conocido para empezar tu poligonal, ¿ya? Y claro, tiene que haber un azimut, como lo decía en el principio, o deja azimut 0 entre PR1 por 4 o PR1 por 2, no sé, pero tiene que haber un azimut. Por eso sería lo ideal, si no te dan el azimut, que tu calaje de PR1 a por 4 o a por 2, de PR1 a por 2, fuese un azimut, por ejemplo, que Pol 2 tuviese una coordenada. Entonces tú podrías calcular el PR1 a Pol 2, podrías calcular el azimut, ¿ya? Incluso con ese azimut tú podrías rectificar la coordenada Pol 2 con respecto a la distancia y el azimut, ¿ya? Pero ese es otro tema, ¿ya? Pero, repito, debieran entregarte el dato del azimut, tú no lo puedes inventar. No. Una cosa son los ángulos, pero el azimut, ¿cómo lo vas a obtener? De hecho, nosotros en terreno nos olvidamos obtener el azimut, tuvimos que volver y hacer nuevamente, instalar la estación total y en PR1 y medir de pol a pol, no sé, de PR1 a, a un norte arbitrario, acá un punto que lo designamos como norte, y ese valor tuvimos que hacer calaje cero y medir hasta el ángulo pol 2, ¿ya? Y ese fue el azimut que nos dio, 304. Era un azimut muy cercano a pasó por poco al cuarto cuadrante, ¿ya? De la del del de la ¿cómo se llama esta cuestión? Se me van las palabras. Bien. Se me fue la palabra. Bueno, pasó al cuarto segmento claro, del plano cartesiano. Del plano cartesiano. Y eso, tuvimos que instalarnos y sacar el azimut, ¿ya? Pero eso igual va a dar un azimut ahí nomás, ¿ya? ¿Cómo va a saber el azimut si no con una brújula tendría que ser?
realmente te tendrían que dar un PR1 y un POL2 con coordenadas ambos, ¿ya? Para así hacer todo el cálculo para tener un azimut confiable, ¿ya? Entonces el primer azimut no se calcula, lo tienes que obtener tú o calcularlo a través de coordenadas conocidas, ¿ya? Si tuvieses coordenadas PR1 o POL2. Ahora, si no tuvieses coordenadas en POL2 solo en PR1, que en este caso es 5000 y 10000, deberían darte el azimut, ¿ya? O hacer un azimut arbitrario nomás. Sí, es simple, pero quedaría la figura, no quedaría georreferenciada en UTM, o estaría, o hacer un azimut al ojo para donde va el norte, pero no quedaría exacto, ¿no? O después en el civil orientarlo, ¿ya? Pero bueno, este sería el azimut entonces que medimos nosotros en terreno, que tuvimos que devolvernos y medirlo, ¿ya? Teniendo ya el primer azimut podemos calcular todos los demás azimut. Acá tuvimos que restarle 400 porque fue como un retro azimut. Creo que se dice retro azimut. Y claro, tienes que ir mirando la figura nomás. Tienes que ver la figura y de esa manera vas a obtener el azimut. Acá, por ejemplo, el azimut anterior de 8 más 200 menos el ángulo, ¿ya? Acá es el azimut anterior más 200 menos el ángulo, pero se le resta 400, ¿ya? Porque creo que aquí cambia de dirección, ¿ya? De por 3 a por 4, de por 3 a por 4, claro. Y de por 4 a PR1, 4 a PR1, vuelve de nuevo, ¿ya? Al más menos, más menos, más menos, claro. Siempre cuando cambia de dirección el azimut, la línea cambia de dirección, el segmento, se suma 400, ¿ya? O que diga, se resta 400, ¿ya? Pero la fórmula siempre es el azimut anterior más 200 menos el ángulo, ¿ya? El ángulo visado. El azimut anterior más 200 menos el ángulo visado menos 400. El azimut anterior más 200 menos el ángulo visado, ¿ya? Solo acá se sumó 400 porque cambió de dirección, ¿ya? Entonces así obtenemos los azimudes, ¿ya? Bueno, y las distancias son las distancias que se promediaron acá, ¿ya? En la tabla. Simplemente se promediaron todas las distancias, ¿ya? Es un promedio casi de 16 distancias. Son 8 distancias acá, 8 distancias de acá, porque de distintas perspectivas se medían las mismas distancias, ¿ya? Esas serían las distancias, ¿ya? Bien. Bien. Vamos a obtener los deltas este y los deltas norte. Bien, una vez que ya tenemos nuestra compensación angular, vamos a calcular nuestra compensación lineal. Quiero dejar en claro que los valores que aparecen aquí no son, ¿ya? La compensación lineal legal es la de acá, ¿ya? Esta no. Bien, para calcular, bueno, para calcular los deltas, el delta este, por ejemplo, los deltas este se hace con el seno, ¿ya? El seno por el azimut por pi dividido 18. ¿Por qué se hace esto? Porque el Excel no reconoce ni trabaja en gradianes ni en el sistema sexagesimal. Excel trabaja con radianes, ¿ya? Con radianes, ¿ya? No con cones, ¿ya? Ni gradianes, con radianes, ¿ya? Entonces, por eso se hace esta fórmula de acá, ¿ya? De pi
dividido 200, ¿ya? Si no, estaríamos trabajando con radianes y nos daría mal el ejercicio, ¿ya? Porque nosotros estamos trabajando con gradianes en sistema centesimal, ¿ya? De 400 gradianes. No radianes, gradianes, ¿ya? Perfecto. Y eso se multiplica por la distancia horizontal, ¿ya? La distancia horizontal, que es 22.197, y eso nos daría el primer delta, ¿ya? Que es este delta de acá, ¿ya? Este delta igual, este delta igual. La diferencia entre los deltas de nuestras coordenadas parciales y los deltas norte es que el delta norte se hace con el coseno, ¿ya? Pero es la misma fórmula. La misma fórmula es por el azimut y, y la distancia horizontal, ¿ya? Nada más que los deltas se hace con el seno y los deltas norte con el coseno, ¿ya? El seno y el coseno, ¿ya? Que quede claro. Ahí está. Y claro, el coseno del azimut por pi dividido 200 por la distancia horizontal, ¿ya? Una vez obtenido ese valor, vamos a calcular vamos a calcular nuestra compensación lineal. Nuestra compensación. Esta es la compensación. Sí, lineal. Voy a hacer en mayúscula. Compensación lineal. Esta sería nuestra compensación legal, ¿ya? La real. Es tu trabajo, Dionisio, trabajar con los piratas. Sí, eso los mantendrá ocupados hasta mañana. Así no tendré que buscar un lugar para dormir. Cristo, avísame lo que pasa en Pompeya. No habrá sorpresas, no te preocupes. Aún así quiero que vigilen toda la zona hasta que abordemos los bancos. Esta sería nuestra compensación real. Tiene muchos almacenes de comida, pero no lo suficiente para toda la flota. Nuestra compensación lineal, ¿ya? Esto de acá no. Estos valores están mal. Pero igual no fue más. Ya. Bien. No tiene que buscar esclavos que iban, se va. Caballos dioses y Serapis nos favorecieron. El resto de los 50 millones que le debemos. Ya. Ahí sí. Nuestra compensación lineal, ¿ya? La vamos a obtener. Primero vamos a obtener la compensación lineal del este y nuestra compensación lineal del norte, ¿ya? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que sumar todos los deltas ¿ya? Y sumar todas las distancias horizontales, ¿ya? Las 4 distancias horizontales y los 4 deltas ¿ya? Y eso, el resultado de eso, por ejemplo, la suma de los deltas me va a dar ese valor, y la suma de todas las distancias horizontales me va a dar ese valor, ¿ya? 95 metros. Y para obtener nuestra compensación lineal, vamos a simplemente dividir la suma de los deltas con la suma de las distancias horizontales, ¿ya? Eso se divide y eso va a ser nuestro factor de compensación lineal, ¿ya? En cuanto al norte se hace lo mismo, ¿ya? Se suman todos los deltas norte. Acuérdense que los deltas norte se hicieron con el coseno y los deltas con el seno, ¿ya? Se suman todos
los valores deltas norte, ¿ya? Eso nos da ese valor. Y se suma nuevamente se suman las mismas distancias. 95,749, 95,749. Y se divide la suma de los deltas norte con la suma de las distancias horizontales. Y eso nos da nuestros dos valores de compensación lineal, ¿ya? El valor de la compensación lineal este y el valor de la compensación lineal norte, ¿ya? Están nuestros dos valores. ¿Bien? Una vez obtenidos esos dos valores, vamos a obtener este valor, ¿ya? Que sería el residual, ¿ya? El residual el valor que vamos a tener que trabajar para compensar nuestro delta, ¿ya? Este valor se obtiene simplemente multiplicando nuestro valor de compensación lineal este, porque estamos acá en el este, por la distancia del segmento que sigue, ¿ya? Que son los 15,769, ¿ya? Y acá igual, ¿ya? Y los llevan a naciones orientales donde los hombres como usted son bienvenidos. Vivirán como reyes durante toda su vida. Y acá también. ¿Se dan cuenta? Y eso nos va a dar este valor, ¿ya? Acuérdense que, por ejemplo, en los deltas norte sería la compensación lineal correspondiente al norte por el valor de la distancia que sigue, ¿no? ¿Ya? Que sería la distancia por 2 por 3. ¿Ya? Esa es la forma, ¿ya? Los piratas silicianos nos traicionaron, no tenemos bancos. Por orden del Senado, que quede aceptado que hoy se ha elegido a Marco Licinio Craso como primer cónsul de la República. Aunque yo creo que acá me equivoqué, porque esto debería ser debería ser esta distancia, ¿no? Nuestra única opción es marchar contra la misma Roma y terminar la guerra de la única forma como ha de terminar, liberando a todos los esclavos en Italia. Les prometo. Bueno, yo creo que acá me equivoqué, porque debiera ser esta distancia, no la que está abajo. Porque si vamos al ejemplo que dio el profe, él acá, ¿se dan cuenta? Lo hace por la distancia que corresponde al E1 de 2. No al que sigue abajo. Pero de todas maneras, igual este ejercicio dio bien, ¿eh? Dio bien. Debe ser un problema, quizá no altera el resultado final, pero de todas maneras es bueno detallar de que sí, debiera ser el mismo, la misma distancia, no la distancia que va abajo. Algo se corrió acá y bueno, menos 0,002. A ver, y si lo quiero dar algo diferente tal vez. A ver. Da lo mismo. Te saludamos, Craso. Gallo, caballeros. ¿Ya hicieron los preparativos? Cada manípulo sabe su posición y exactamente qué esperamos.
Los comandantes de legión tienen sus órdenes de batalla. Excelente. Las posiciones cambiarán. ¿Qué? Veamos. Espartaco está enterado de todos nuestros planes. Les daré nuevas órdenes de batalla en un momento. Espartaco tiene motivos para creer que está a una distancia segura de los hombres de Pompeya y del Lúculo. Sin embargo, hay pasos en las montañas de los Apeninos que no aparecen en ningún mapa. Tal vez Como que realmente no se alteró la cuestión. saber que Pompeya está en este momento Aquí tal vez se 7 alteró, kilómetros al oeste y que los hombres del Lúculo se acercan por el sur, marchando por la noche. Señor, permítanos desearle la victoria más gloriosa de su carrera. ¡Ay! No busco la gloria. Quiero Espartaco. Y caballeros, lo atraparé. Pero esta campaña no tiene el único fin de matar a Espartaco. Quiero destruir la leyenda de Espartaco. Pueden retirarse. ¡Viva Craso! ¡Viva Craso! Lentuno Batiato espera a su excelencia, señor. ¿Quién? En la lista, señor. Ah, ¿qué pasó? Su excelencia, en cuanto recibí su mensaje, me apresuré a venir a su presencia. Me alegra que haya tenido el tiempo. Siéntese. Qué gentil. Tengo entendido, me informan, que Espartaco entrenó bajo su auspicio. Sí. De hecho, si no Estoy viendo acá es demasiado subversivo si me varía, decirlo, gracias a mí es lo que es. si coloco, Deberían felicitarlo. si cambio todos los valores. Pero para serle franco, hoy lo he llamado a mi presencia para decirme lo que no he podido obtener. La descripción física de Espartaco. Oh, sí, pero... ¿Usted? ¿Qué? En la No, me arena. daría bien. Me daría lo mismo. Debe haber sido un error de tipeo. Visito mi escuela con esas dos damas encantadoras. Pero me da 1000. Me cierra perfecto. Espero que las dos estén bien. Lo eligieron para pelear contra Drama, el negro. Más. ¿Cómo olvidar al negro? Tiene razones para hacerlo, si me permite decirlo, su excelencia. Un brillante ataque, un ángulo difícil. Espartaco era el oponente. Sí. ¿Y cómo es él? ¿Es eso de suma importancia para su excelencia? Sí. Para todo hombre que ame a Roma y quiera verla fuerte. Ambos somos patriotas, aunque usted es grande y yo soy menos, pero los dos somos hombres justos. Quiere algo de mí y yo traicionaría a mi propia conciencia si le dijera que no deseo algo. Dígame su precio. Sí, no. Cuando obtenga la victoria mañana, Ahí está. supongo que los Mira, perfecto. serán subastados para pagar los gastos de esta heroica expedición. 499. ¿No cree que la gente 43. de debe ser el 4999, 347, 1029. con usted? Le autorizo que sea el agente para la venta de los sobrevivientes. A cambio, se quedará con nosotros hasta después de la batalla para identificar a Espartaco. Después de la batalla. ¿Mm? Me entendió mal, soy un civil. Bueno, Soy más civil yo creo que lo hice la mal mayoría ahí, de los ¿eh? civiles. tenía que haber Si sido quiere como, seguir haciéndolo, yo le sugiero como lo acabo de hacer que ahora. se quede y sea nuestro invitado. Guardia, Es decir, no era ese valor. Respetable y honorable Marco Licinio Craso. Pero tampoco es que varíe mucho. Tampoco cruza el campo de batalla buscándolo. en esas circunstancias no dudo que usted podría ayudarlo. Este hombre se quedará hasta después de la batalla. Que esté cómodo y no lo dejen solo. Perfecto. 498, 347. Sería igual a más
Claro, 5.000. Bueno, tiene que haber sido un error de tipeo ahí. Bueno. Sí tiene que ser. Perfecto. Porque es lo mismo que hizo acá el profe. Bien. 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 Una vez obtenido este factor, ¿ya? Vamos a obtener este otro, ¿ya? Que es el valor que está acá, ¿ya? Más el G8. O sea, estos dos valores se suman. Mami, ¿cuándo vamos a ir a casa? Claro. Se suman y claro, el delta, y aquí obtenemos el delta ya compensado, ¿ya? Este sería el delta compensado y este es el delta sin compensar. Este es el delta compensado. Este es el delta compensado. Y este delta compensado es el que nos va a dar mira, voy a igual ese delta compensado es el que nos va a dar nos va a permitir cerrar en la misma, ahí está, cerrar en la misma coordenada, ¿ya? Entonces, aquí está. Es simplemente se suma nomás. Se suma la coordenada anterior más su delta ya legal compensado, que sería este. Este sería simplemente el factor, nuestro factor de compensación lineal que se multiplica con la distancia horizontal. ¿Entiendes? Parece que empezamos algo que no tiene fin. Si terminara mañana, valdría la pena. ¿Por qué sigue bajando? A ver. Por favor, no me debilites. Tienes la fuerza para ser débil. Mariña, te amo más que a mi vida. Pero a veces, aun cuando duermes a mi lado, me siento tan solo. Imagino un dios de los esclavos y le pido. No, hay cualquier lecera. ¿Qué le pides? Me confundí acá. Yo pido lo mismo. Si coloco acá Mi hijo, Mariña. Si nunca me conoce, el 8. lo que soñábamos. Dile la verdad, muchos otros No. dirán mentiras. No podré vivir sin ti, Marco. Ah, ya, que sea el factor de escala. Ah, ya. Hay que cambiar este. Mariña, entre nosotros no habrá despedidas. Mientras uno de los tres viva, todos lo haremos. Ahí sí. Lo sentí. ¿Lo sientes? Sí, lo siento. No te hizo daño. Es tan fuerte. Es igual este Mariña. más este. Yo me traspapelé ahí no. Pero ahí está, ahí está. Lo extraño que anteriormente igual me dio, bueno, tal vez el orden no altera el resultado. Pero de todas maneras es importante hacer las cosas bien. Porque si el profe lo hizo así, es porque así tiene que ser.
es el factor de escala, o sea, de compensación lineal. C33 por E8. C33 por E12 y C33 por E16. C33, factor de escala. Bien, y eso sería finalmente la compensación poligonal de nuestro trabajo, ¿ya? Con análisis incluido de un error, pero que logramos encontrar. Lo importante es aprender, ¿ya? Aprender y darse cuenta de los errores se aprende, ¿ya? Pero eso sería todo mi aporte de este método que es diferente al anterior, pero en el fondo es lo mismo, pero de otra manera, ¿ya? Eso sería todo y muchas gracias por ver mi video. Adiós.